Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, tarde, noche. Para allá. Siempre batallo un poquito con este micrófono. Dios les bendiga a todos en esta noche. Ya con esta semana esta es la tercera parte de este estudio que hemos estado viendo, el duelo de los dioses de Egipto contra el Dios de Israel. La semana pasada estuvimos viendo desde la plaga número quinta, que estuvimos viendo sobre eran las moscas, terminamos en las moscas en el primero, y en la segunda parte empezamos con la muerte del ganado y alcanzamos a ver hasta la muerte de los primogénitos. Y un pequeño repaso es donde estamos viendo cómo el Señor, en medio de estas plagas, el Señor guardó a su nación, a su pueblo de Israel. Él usaba las plagas para mostrarle a los dioses de Egipto que no hay otro Dios más poderoso que Él. Él es el único Dios y no hay otro Dios que pueda pelear contra Él o ponerse ante su fuerza, ante su poder. Y antes de que pase a lo que vamos a ver en esta tarde, el Señor, en medio de estas terribles plagas, estuvimos dando unos ejemplos. Por ejemplo, qué feo es estar en una peste donde hay muchas de estas cosas, moscas, sapos, y dimos algunos ejemplos donde qué terrible es estar viviendo en algo así. Por ejemplo, la semana pasada vimos ahí en Éxodo 9, del 8 al 12, como las úlceras. Y en cada plaga, el Señor trataba con los dioses que eran de esa nación. Ellos tenían alrededor de 1500 dioses, y en cada plaga, Él trataba con esos dioses. Dijimos varios nombres de cada dios que tenían ellos. Muchos de los que tenían en el río Nilo, en el río Éufrates, en el río, cuando convirtió el agua en sangre. El Señor siempre trató con esos dioses, donde mostrándoles a la nación de Egipto cómo ninguno de sus dioses tenía ningún poder contra Él. Y como dijimos en el primer capítulo, ahí la nación de Israel venía por un periodo ya muy largo de 430 años, donde esa fue el pan de cada día de ellos. Para ellos era una cosa normal adorar a dioses de piedra, de oro, de lo que fuera. Ellos no conocían al Dios verdadero. Y después, cuando vimos lo que pasó en el libro de Éxodo, cuando los sacó el Señor de la nación de Israel, ellos con su cultura idólatra que tenían, pues sin ellos tal vez pensando que eso no enojaría al Señor por haber hecho este ídolo de oro, ya sabemos, el becerro de oro. Ellos tal vez no pensaban las consecuencias que Él traería, que traería haber hecho esta semejante abominación para el Señor. Entonces, no estamos justificando a estos ignorantes de Dios, porque no lo conocían, pero ya cuando Dios le estaba dando la ley a Moisés, y vamos a ver ahí en el libro de Éxodo capítulo 20, ellos ignorando, ellos tuvieron la experiencia de ver cómo Dios los estaba librando en medio de todas estas plagas. Ni los piojos, ni las ranas, ni las úlceras, ni la muerte del ganado. Dice que todo el ganado de los de Egipto murieron, menos los de ellos. A ellos estas plagas no los tocaban, pero aún así eran testarudos de mente. Y muchas veces nosotros también somos testarudos, porque muchas veces Dios nos saca de algún problema, y
el ser humano tiende a olvidar y después volvemos a pasar por el problema y se nos olvidó que ya Dios nos ayudó en ese problema. También es una falla técnica que tiene el ser humano, ¿verdad? De que se le olvide. Por ejemplo, si vemos más adelante a los discípulos, cuando el Señor, por medio de lo poco, eran los 5 panes y ¿cuántos peces? El Señor alimentaba multitudes y luego cuando el Señor les dice que no tienen 2 peces, el Señor, ellos ya habían apreciado lo que el Señor había hecho, había alimentado una multitud grande de personas y se les había pronto olvidado lo que había hecho el Señor, de convertir, de multiplicar los peces y los panes. Más adelante cuando se ven preocupados porque dicen, pues cómo los vamos a alimentar a tantos, ¿verdad? Y ya se les había olvidado. Y así somos también nosotros, se les olvida, nos olvidamos de las cosas grandes que ha hecho Dios. Pero aquí, ellos, sin saber lo que estaban viviendo, lo que habían pasado, o no apreciar, o no poner atención a lo que habían vivido, es más aún después de que el Señor los saca de la nación de Egipto, en ese transcurso, el milagro más grande que todos conocemos, bueno, ya las plagas son una, pero ¿se imaginan el poder de Dios para abrir el mar? Y ellos lo vieron con sus ojos, pudieron ver cómo ese mar se abrió y pudieron pasar en seco. De todo eso, nada les sirvió, o no entendieron que pues hay algo que Dios aborrece. Y lo que más Dios aborrece está en su primer mandamiento, y ahorita lo vamos a ver aquí en el capítulo 20 de Éxodo. Fíjense cómo dice, vamos a leer ahí Éxodo, capítulo 20, versículo 1, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y fíjense bien cómo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso aplica para el judío y para el cristiano. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está ¿dónde? Arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí viene lo más pues de más atención. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, y es un Dios fuerte, es un Dios celoso, y que visita la maldad de los padres de los que sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, el primero y grande mandamiento de Dios es él abomina la idolatría. Y bueno, ahora ya lo sacó de Egipto, ya hicieron el error que hicieron de cometer, de crear este ídolo del becerro de oro. Trajo consecuencias, ahí más adelante lo vemos aquí en el capítulo 32, donde pues no pasó por alto esta desobediencia, y pues hubo terribles cosas. Así también el Señor, fue lo que terminamos, ya es un resumen, fue lo que terminamos la semana pasada, que Dios no pasó por alto su desobediencia, porque si vamos al capítulo 32, donde nos quedamos la semana pasada, ahí en el versículo 25 vamos a leer un poquito. Éxodo 32, 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno de su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme lo dicho de Moisés,
y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, solamente por haber hecho esa desobediencia, de haber hecho esa abominación que es lo que Dios más aborrece, la idolatría. Y no solamente ahí los que, ¿cómo se dice? Los que comenzaron el alboroto a incitar a la gente a hacer este Dios, aún todos los demás sufrieron consecuencias. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 29. Dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que en la bendición hoy sea sobre vosotros. Versículo 30 dice, aconteció que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo, como dijimos, era un pueblo ignorante, no conocía al Dios verdadero, dice, ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, réame ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33 dice, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este rearé yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho al becerro que formó Aarón. Entonces tengamos en cuenta que para Dios lo más que Dios aborrece es que alguien tome su lugar, que no se le dé la honra a él, que lo pongamos algo que quite su lugar, que pongamos algo encima. Y ya después conocemos la historia, salió de la nación de Egipto, estuvo 40 años en el desierto. Fue una travesía que era aproximadamente, cuentan los que saben, yo nunca he ido ahí, solamente digo a los que han estudiado este tema, que era una trayectoria aproximadamente de una semana, parece que dicen que no era muy largo el viaje, a comparación de 40 años que los trajo caminando y caminando, porque era una nación que siempre se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y si no me cree, lea la Biblia, ahí está todo lo que, su quejar de todos los días, nada les parecía, siempre era la queja y la queja. Pero aquí el punto es de que aún después de que el Señor los sacó, los trajo por este camino largo, después cuando lo más triste es cuando ya llegan a la tierra prometida, de toda esta generación, ninguno llegó a ese lugar. Ni aún Moisés, por su desobediencia que conocemos, que ya Moisés, harto de estar con esa gente quejambrosa, y yo me pongo en su lugar y lo comprendo, porque lo llegaron a poner fastidiado, ¿verdad? De su queja. Y nosotros llegamos en el punto que cuando están las cosas así que llegan al momento que explotamos, o no sé si a lo mejor más yo exploto, pero no. ¿Cuántos han explotado? No, mi esposa ni se diga, ella explota cada 5 minutos. Y en esa desesperación le costó no conocer la tierra prometida a Moisés, ¿verdad? Tengamos cuidado con lo que decimos, lo que hacemos. Moisés se enojó tanto y tanto. Amén. ¿Perdió el control? No, Dios no lo dejó que la tierra prometida. Sí. Lo dejó que la viera, pero no entró. No entró, nomás la vio de lejitos. Entonces, conozcamos, ¿verdad? Lo que es el Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso, como dice en el Éxodo, en el 20, donde dice en su primer mandamiento, Él es un Dios fuerte y celoso. Entonces, de aquí el Señor siguió tratando con dioses. Tengamos en cuenta que detrás de cada dios o de cada ídolo hay un demonio. Y no que no tengan poder, pero como vimos aquí con los dioses de Egipto, tienen cierto poder, no tienen el poder como Dios,
pero hacen las cosas como Dios. ¿Se recuerdan cuando llegó a Moisés y tiró la vara? Y las cosas que hacían, algunas cosas de las que hacían los hechiceros, los brujos, las podían copiar. Entonces, tengamos en cuenta que el enemigo también tiene poder, y detrás de cada ídolo, cuando las personas le dan la honra o ponen a ese ídolo como su Dios, es abominación para Dios. Los filisteos tenían a este Dios, se llamaba Dagón. Eso está más ahí en el libro de Samuel. Hay varios escrituras donde hablan cuando entraron y se llevaron el arca. Dicen que cuando si eran los filisteos, sí, lo pusieron sobre su dios, al otro día amanecía tirado el dios Dagón. Y falta solamente para recalcar que este dios Dagón es el que hoy conocemos, que tiene, bueno, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, tiene muchos dioses. Y si ustedes se han visto, como por ejemplo al Papa, yo sé que me va a llover después de esto, pero el Papa, cuando usted lo mira de aquí de frente, ya de años, su vestidura es una capa y tiene un sombrero largo, ¿verdad? Y lo ve así. Pero si lo mira de lado, ese es el pez, el dios Dagón, es un pez con la boca abierta así. Y vaya, búsquelo y verá que no estoy diciendo mentiras. Ellos todavía son el mismo, tienen las mismas, no ha cambiado, siguen siendo idólatras, tienen todos estos dioses que vamos a ver ahorita, están ahí. Por ejemplo, son adoradores del sol. Cuando ellos levantan la copa, dicen que es Jesús viendo tienen su nombre, el Santísimo se le dice, y es un sol, y son adoradores del sol, vestido de Jesucristo. Entonces, bueno, eso es abominación para Dios, pero bueno, no quieren abrir los ojos, no quieren entender, pero bueno. Después vemos aquí en el libro de Daniel, aquí el problema que está pasando. Después de que el Señor sacó a su nación, aún estuvo la idolatría siempre, estuvo constante la idolatría en la nación de Israel, tanto que llegó el pecado que Dios los tuvo que entregar ante este primer, vamos a decir, este emperador o pues conquistador, el rey Nabucodonosor. Y aquí el problema que tenemos más bueno, lo que está más de notar es que ahora ya, bueno, en la nación de Egipto, el faraón, cuando ya llegan a cierto poder, se creen dioses. Ya no tienen un ídolo, ya ellos se creen dioses. Y el faraón y el que seguía y el que seguía, se creían ellos mismos, se creían dioses. A ese punto de la idolatría de la nación de Israel, por causa de su desobediencia, Dios permitió que entrara este rey. Y cuando lo vemos, este era el rey Nabucodonosor, era un rey pues idólatra. Él se creía Dios, se creía como Dios. Y en cada persona, no solamente del rey Nabucodonosor, en cada rey que he seguido, en cada imperio, se han creído dioses, los que están al alto mando. En esos días estaba viendo, por ejemplo, no había estudiado muy bien lo que era la historia solamente lo que dicen los evangelios, un poquito de lo que dice del rey Herodes, Augusto César, dice que es el mismo. Y ahora que estaba viendo lo que él hacía, pues me quedo sorprendido. Era, por ejemplo, ahí en Israel, donde él hizo su palacio, dicen que era una montaña, pero él la quería hacer más grande. Y dice ahí la historia, cuentan ahí los que saben, que la quiso elevar más ese monte. Yo no sé, en aquel tiempo no había la tecnología para acarrear toneladas y toneladas de base, ¿verdad? ¿Cómo se llama el base? Caliche, tepetate, bueno, en cada país le dicen diferente,
para hacer más alto el monte. Y ahí están los videos donde está su tumba, donde está su palacio. Él quería estar viendo todo alrededor. Tiene una vista pues espectacular ahí, porque él se creía a Dios. Todo lo que él hizo era supremo, era grande. Por eso cuando cuenta el que está contando el guía de turistas ahí, dice que por eso cuando, bueno, la que más me gustaba era la que decía el hermano cuando predicaba de este tema, que cuando oyó cuando llegaron los reyes, que había nacido un nuevo rey y que le llegó a sus oídos, dice que el hermano la contaba, decía que oyó, él seguía como el del corito aquel que le molestó, ¿verdad, hermano? ¿Cómo decía el corito? Sigo siendo el rey, ¿verdad? O sea, como que alguien vino. Y no, pues como que ya nació alguien que me va a quitar no, yo soy, y en su gran ego de creerse Dios, cuenta ahí esta persona que está dando el pasaje donde dice que era tanto su ego, su altura, lo que se creía Dios, que le decía a su hermano, le decía: si algún día muero, lo que más me preocupa es que si algún día muero, lo que más me preocupa es que mi esposa sufra. Cuando me muera, la matas. Así le dijo. Yo también, no, yo también pensé que había dicho otra cosa. Yo no quiero que sufra. Pero el ser humano siempre ha querido creerse como Dios. Entonces, ahora lo que vamos a ver, sí, amén, sí. Entonces, es cualquier hombre, sí. Póngale un cargo a cualquier persona y se empieza a levantar el cuello. Sí, hermano, usted ha escuchado, ya que dijo, usted ha escuchado esa canción, una canción lo escribió la traducieron del inglés al español, solitario, por el mundo siempre hoy. Estoy buscando quien me quiera. Entonces este hombre tuvo un sueño, que quería ser un gran rey, dueño de castillos y diamantes. Y en el sueño se dio cuenta que era imposible. Entonces despertó y quería ser el rey de los cantantes. Despertó y dice: ay, esto es mucho. Yo soy un rey de dueños y castillos y diamantes. Tan solamente me conformo con ser el rey de los cantantes. Casi nada, un sueño. Pero ninguno de los dos se le concedió. Ni ser un gran cantante de ópera, ni ser el rey de los cantantes. Sí, y lo mismo pasó con Faraón. Sí, La Biblia dice que al terminar Faraón salió ahora al patio, ahí cayó, y que los gusanos le salieron, ahí cayó muertos. Los gusanos, sí, los perros vinieron, se lo comieron y se lo llevaron. Sí. Quería igualarse a Cristo, y no pudo en ningún momento. Igual al Señor, no hay más que un solo Señor, y a él solo se olvidará. Amén. Ese es el Dios celoso que no tolera estas cosas, ¿verdad? Y el ser humano tiende siendo nada, a creerse algo. Entonces, ninguno de sus dioses pudo contra él. Nadie pudo, después de que Dios sacó a la nación de Israel, ya cuando los entregó a la tierra prometida, cuando los pasó, los conquistadores, los imperios que llegaban a conquistarlos, todos se dicen comúnmente, cojeaban del mismo pie, porque todos los emperadores tienen por eso. Entonces, aún así, el Señor les ha mostrado y los ha humillado. Por ejemplo, al rey Nabucodonosor lo hizo por 7 años, porque no le dio la gloria a Dios, lo humilló. Y así sucesivamente, cada imperio que venía, el Señor ha tratado con estas personas que tienden a creerse como Dios. Pero bueno, como lo dijimos en las otras ocasiones,
en los tiempos finales, el mundo también se va a creer lo mismo como lo que pasó con la nación de Egipto. El último tiempo, el ser humano se va a querer creer como Dios, a retar a Dios, a desafiar a Dios. Y por ejemplo, hoy lo podemos ver, si vimos en aquellos días, hace 2 semanas, cuando vimos los primeros dioses de los egipcios, que tenían sus dioses voy a decir unos poquitos por si ya se les olvidó. Tenían a las diosas, por ejemplo, la primera la segunda era esta diosa Eket, y esta representaba que era como dijimos, una rana con cabeza, una mujer con cabeza de rana, y esta era asociada con la formación, o lo que ella era, que era la diosa de las parteras. Y se dice que cuando nacían cada vez que nacía un bebé, ella daba el soplo de vida, ¿verdad? Copiando a Dios. Cada dios es un imitador de Dios. La diosa de la fertilidad. De la fertilidad, sí. Y ella soplaba, era una imitación de Dios. Cada dios, por ejemplo, hay muchos para nombrarlos. Y los más, vamos a decir, de más renombre que ellos tienen es, por ejemplo, ese toro, que es el toro Apis, el buey Apis. Este dios era el dios del vigor, bueno, tantos y tantos dioses. Tenemos aquí varios, a Anum, al cabeza de vaca, al dios carnero, y eran toda una copia de lo que era Dios. En los tiempos finales, las mismas plagas que el Señor usó para humillar a estos dioses, el Señor las va a volver a utilizar. Y si vamos al libro de Apocalipsis, oiga, qué rápido camina el tiempo aquí en este lugar. Por ejemplo, de lo que quería mostrarles, hace unos días hicieron fue una celebración, era un festejo que estuvieron haciendo, y sacaron, por ejemplo, aquí en el capítulo 12, donde dice la mujer y el dragón. Otra vez el ser humano está desafiando a Dios como en aquellos tiempos. Esta mujer que salió en este video, donde era un toro, y esta mujer montándolo, era todo es un simbolismo, que todo lo que hacen tiene es una ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, ahorita aquí la tenía, ahorita se me viene. Están haciendo ayúdenme. Eso. Sí, simulación. No, pero es una adoración, es un ritual. Todo tiene es tremendo. Entonces, un día aquí y ahorita no traemos como la manera de traer estos videos, pero un día voy a hacer un video especial para poderles mostrar cómo el ser humano vuelve una vez más a desafiar a Dios. Para la gloria de Dios, pues creo que la iglesia ya no va a estar en ese tiempo cuando empiecen estas cosas para el ser humano, porque de la misma manera como lo hizo en la nación de Egipto, el Señor, una vez más, el ser humano se revelará de tal manera que va a volver a desafiar a Dios. Y lo peor, que aún la gente no se va a querer arrepentir. Fíjense bien, vamos ahí en Apocalipsis 9. Le voy a leer del versículo, ¿de dónde empiezo? Vamos a leer desde del 17. Bueno, lo quisiera leer todo, pero no hay mucho tiempo. Pero bueno, le voy a leer desde el 15. Dice, en el Apocalipsis 9:15, dice: fueron desatados los 4 ángeles que estaban parados
para la hora, el día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos y de los jinetes, ¿se recuerdan que es una peste? Una plaga, que son muchos, ¿verdad? Entonces dice aquí, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y oí su número, dice, y así vi la visión de los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Ahora entendamos que aquí Juan no sabe describir lo que está viendo, él solamente describe lo que está viendo a lo que había en su época. Si por ejemplo ahorita me ven con el celular, ustedes se imaginan a Juan viendo a una persona con la tableta o el teléfono, así como lo describiría. Pues decía, tal vez diría, no, pues veía a los hombres encorvados y hablándole a la piedra o al espejo. No había espejos pero en ese tiempo, pero él describe estas cosas porque no sabía cómo describirlas en sus tiempos. Entonces es lo que él, a su tiempo, él lo describe de esta manera. Así bien de esta visión a los caballos, hasta los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro y azufre, y las cabezas y los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Dice, por estas, ¿me siguen? En el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, y por el fuego y el humo de azufre salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí hay un escritor que hace un estudio, erudito, que él lo quiere interpretar de esta manera, que cuando dice que ve como cabezas de serpientes, dice, tal vez él lo que vio fue como ahora cuando, por ejemplo, ahorita que están pasando los aviones estos que les están echando una estela de humo no Estela, la hermana Estela, no, una estela de humo, ¿verdad? Que dicen que están tirando no sé qué, bueno. O cuando tiran los misiles a Egipto, se ven como serpientes. Y dicen que la cabeza cuando cae, hace daño. Entonces es de la manera que lo explica esta persona, pero solamente Dios lo sabe. Versículo 20, fíjense bien, aquí es la cosa más terrible que puede haber. Dice, y los hombres que sobrevivieron o que no fueron muertos con estas plagas, fíjense cómo va a ser su manera de actuar. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Dijimos que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces no se arrepintieron de las obras de sus manos. Y aquí de las obras de sus manos, no traigo el versículo aquí, pero dice, aquellos que no tienen ojos, que no ven, que ni palpan ni pueden caminar, creo que está más adelantito. Sí, los ídolos. Entonces, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, estamos hablando de que lo que Dios más aborrece es la idolatría. Ni con sus plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, de sus dioses, ni las dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales, pues aquí estaba mismo, no bueno, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de las hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Que el hombre siempre ha sido testarudo, ¿verdad? Siempre ha sido rebelde. Ahora, antes era la nación de Israel, que era quejambrosa, pero ahora ni con todo lo que el Señor, no vamos a decir todo lo que el Señor va a hacer, no hay el tiempo, pero hermanos, si vienen, ahorita estamos nosotros, aunque no lo crean, estamos viviendo en los tiempos finales, estamos esperando, ahorita estuvimos cantando este canto, donde dice que un día Cristo volverá y nos arrebatará. Entonces, quiero decirles que ese día está más cerca que ayer. Y no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que ese día viene ya pronto. Entonces, si no estamos preparados,
o bueno, nosotros, gracias a Dios, creo que todos aquí estamos listos, más que listos, ¿verdad? Porque tenemos tiempo predicando esto y tiempo, desde hace mucho tiempo creo que estamos listos, pero a mí me duele ver las personas que nos ven y que aún así no se quieren venir al Señor. Y mi deseo no es para nada que pasen sobre estas cosas, por eso el Señor nos las dio para nosotros dárselas, para que nadie, porque su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es por eso que ahorita estamos hablando estas cosas, aunque no muchas veces no les agradan, se ofenden, porque si ofende esto, yo si estuviera en el otro lado, pues me ofendería al escuchar esto, ¿verdad? Y es más, ya les hubiera quemado la iglesia. Pero sí, porque se ofenden cuando les claman cuando les duele, donde les pican, donde les duele, ¿verdad? Pero sí, la palabra de Dios es clara. Quisiera traer una plastilina, que en mi tiempo era plastilina, aquí como dicen clay, y hacer un mono, solamente hacer un mono, hacer una figura, y decirles, este es Dios, pídanle a Él se lo... O sea, ¿qué tipo de mente puede tener usted para creer eso, verdad? De que esa cosa que yo hice con las manos, ya sea chiquita, grandota o de un tamaño grande, decir que esa cosa tiene poder. Debería de ser, no digo la palabra, pero ya sabe lo que estoy pensando. Qué mal pensados son. Pero, ¿mande? Muy interesante. La iglesia antigua se movía a través de la venta De la venta, amén. de estos diferentes imágenes. Sí, Ahí era, pues, había muchos plateros y hacían todas estas imágenes, entonces lo vendían y de eso vivían. amén. Porque no eran del Señor. Sí, Entonces ahí fue donde empezó la persecución de la iglesia. de la iglesia, sí, Porque ellos se opusieron y dijeron, no, nosotros no queremos Dios hecho de mano, queremos al Dios Todopoderoso, que es Jehová. sí, Sí. Y ahí se desarrolló la persecución en contra de la iglesia. Y muchos hermanos perdieron la vida, dieron su vida por Dios, por el Señor. sí, amén. Para ese tiempo, Juan era el único, ahí lo está hablando ahorita, Amén. era el único que era de los 12 apóstoles. Sí, Entonces Dios lo usó porque el emperador lo cogió y lo mandó preso a la isla de Patmos. sí, Ahí está, ahí en el libro de Apocalipsis, porque el emperador quería que lo adoraran como un Dios todopoderoso. como un Dios, amén. Entonces dijeron, no, el único Dios todopoderoso es Jehová. Amén. Y ahí pueden usar y empezaron a matar a todos los cristianos y a ponerlos en los gladiadores, a Sí. echarse a los leones. Y entonces el otro que habló, el Dios de, ¿usted usa la palabra valor? No, ese es el Dios de la masculinidad. Ujú. Ellos percibían a Dios, el Dios de ellos era un Dios masculino, un macho, un hombre Fuerte. Eso era de los emperadores romanos. Pero todos los emperadores romanos, todos eran homosexuales. Homosexuales, sí, Mujeriegos, homosexuales. Es una cosa terrible. Y entonces hoy en día la iglesia del mundo, está cogiendo eso para tratar que se meta a la iglesia. A la iglesia. A la gente en la escuela. Que el gobierno lo provee. Es una cosa terrible que está sucediendo. Por eso es que nosotros no podemos comprometer la palabra de Dios con el mundo. sí, Tenemos que vivirla. sí, y aunque se ofendan, porque No, también bueno, ahí en esos tiempos afectó el comercio de lo que eran los ídolos, ¿verdad? Se les afectó y comenzó la persecución porque no toleraban que solamente había un solo Dios. Porque la otra cosa es que ese era el único trabajo que había de empleo. trabajo, sí, Entonces, pues sí, muchos, sí, y ahora, no tenían entrada, porque era lo único que había. amén. Se empleaba a toda la gente. Y ahora lamentablemente también está la iglesia en cierta parte, no toda, pero muchas está cayendo en ese tipo de ventas, ¿verdad? Ahora ya no son imágenes, ya no son, pero le venden el aceitito de la unción,
la rosita mágica, el pañuelito de no sé quién, y la tierra, la arena de allá del Jordán, y está cayendo en el mismo, la misma condición. Ya no es ya no son ni monos ídolos. Ahora todavía en la televisión, en la escuela, en la enseñanza, los maestros, tenemos que estar Muy, cuidados. sí. Nosotros, padres y madres. Sí, y aquí pues, sí, gloria a Dios. Y aquí es lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Tenemos a nuestro pastor que siempre nos alertó de estas cosas. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Que es viva y es eficaz, y es la que nos guía. Si dejamos esta guía y nos apartamos de ella, entonces es lo que está pasando, ¿verdad? Pero Dios volverá una vez más a tratar con estas. El mundo se va a volver a rebelar, se va a rebelar una vez más contra el Dios Todopoderoso. Y ya lo dije una vez, lo digo otra vez, el mundo de los últimos tiempos va a ser un mundo satanista, que va a adorar al demonio. ¿Sabían ustedes? Les quiero decir esto porque tengo una persona, si no lo saben. El presidente Biden, su hijo es un homosexual. ¿Verdad? Lo saben, ¿verdad? Sí, Y Biden, la boda de su hijo con un homosexual. El presidente está en casa de que es un homosexual, con otro homosexual, y él se pone de frente como si fuera el poderoso, y los casó. sí. Ya es lo que está sucediendo. Sí. Gobierno, es una cosa terrible. Son cosas terribles. No solamente ahorita no sé qué pase, pero lo que pase. Pero tengo un estudio, lo estoy viendo, y le estoy pidiendo a Dios si mostrarlo o no mostrarlo, porque son cosas que son muy, muy delicadas. No, Y mira, hermano, si el Espíritu de Dios le da poder en Pablo oído sí, y le dice, hágalo, por algo te está diciendo que lo haga. sí. Y aquí son adultos, todos sabemos. Pues sí, todos somos Aquí adultos. no hay niños que se puedan ofender. No son Y también sensibles. hay niños que son muy inteligentes que deben de escuchar esto. Sí, sí, por ejemplo, el presidente anterior, no voy a decir su nombre, ya saben quién es, quién fue. No, no el anterior, el anterior, el que causó el primer presidente de. Obama. Sí, hermano. Bueno, sí, lo voy a traer, Sí. porque. Usted es responsable de este video. Sí, no, sí. Y no sabe la gente qué tipo de presidente era. Y es aunque muchos no lo creen, pero es el que está ahorita en control todavía. Nomás que tiene a su títere. Por eso ahorita oramos por este presidente, porque es una marioneta, ¿verdad? Aunque supieran lo que está pasando, lo que están viendo los padres, que pasa con sus hijos, hasta cierto punto lo están permitiendo. Lo están permitiendo. Estamos viendo así varios no cristianos, no digo que no cristianos, pero conservadores que están hablando como que si estuvieran predicando parte de lo que estás predicando tú. Sí. Pero los pastores no, porque se les va la gente, se ofenden, se va. Como decía, la economía. Sí, no, pues cuidan el producto que produce la ovejita, ¿verdad? La lanita, pero no quieren que se les vaya la lanita de la ovejita, pero no, pues aquí está la puerta, ¿verdad? El que se quiera ir, que se vaya. La gente, o sea, por ejemplo, en los conciertos de Shakira o de, no sé de quién más porque no conozco muchos, pero se mira en la televisión a veces que, o sea, el tipo de eventos que hay y la gente va y adora. Fíjense. A Satanás, adora libremente a Satanás. Ya antes lo hacían, ahí conocemos lo subliminal, ¿verdad? Lo que se muestra una probadita y ya nomás para que la. Sí, en la escuela están promoviendo, no sé si pasó a ley, que tuvieran after school como un elective
Satanismo. Sí. Como si fuera un club. Un club. Está entrando En la ahorita escuela, fuertemente, sí. En la escuela. Ya que los papás no vean eso, es cuando no les interesa. Ahorita hay un libro que se está permitiendo en las iglesias de enseñarle sexo a los niños. ¿En las iglesias? No, en las escuelas. Oh. De pornografía infantil, ¿cómo se llaman? Los pedófilos, las personas. Si yo le mostrara, yo creo que ya lo han visto, pero lo que está pasando, ¿verdad? En las escuelas, que meten esos transexuales y todo esto que está en las escuelas, o sea, les están perturbando la mente a los niños, ¿verdad? Por eso el juicio de Dios viene porque primeramente la mayoría de este mundo se ha apartado de Dios, no le importa, la gente no tiene temor de Dios. Y siempre, pero hoy está al pico, siempre ha estado en un nivel. Pero va a continuar, va a suceder, pero va a continuar porque ha habido gente en la iglesia que ha orado. Sí, y eso es Y eso ha detenido el avance de la Amén. maldad. Amén. Pero ahora parece que no hay mucha oración. Parece. Ojalá Sí, que sí, el culto de oración es el más caído, ¿verdad? Es el más y ahora Dios es muy práctico. Él no pide multitudes. si dos Amén. o tres Sí, se ponen de acuerdo en mi sí. nombre, yo lo haré. Sí, y aquí aunque somos poquitos, ¿verdad? Es un grupo pequeño, pero creo que estamos constantes en la oración y Dios puede hacer grandes cosas por medio de este grupo, así es. Entonces, no lo vamos a detener, ¿verdad? Es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero de que estamos en un mundo perverso y malo, no podemos negarlo, ya lo he dicho muchas veces, no podemos meter la cabeza como la avestruz y decir ¿verdad? Es algo que estamos pasando, pero tenemos la confianza de Dios y para eso estamos orando y para eso estamos publicando esto para que gente conozca y gracias a Dios se ha estado moviendo porque antes era difícil llegar por ejemplo, nomás los que estábamos aquí no podíamos ir para ir casa en casa, pero utilizamos la tecnología para llegar a más lugares. Entonces, es algo que se usa para bien y gracias a Dios no solamente hay mucha gente que está dando el mensaje y mucha gente se está enterando, ¿verdad? Y ese es el propósito, que la gente sepa lo que vivimos, a dónde acudir y qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Ese es el propósito de esto. Si ya se nos fue el tiempo, entonces vamos a orar para ser despedidos y le voy a pedir hermana, usted nos despide. ¿Cómo se llama usted, hermano? No, bueno, usted, hermano, usted ora. No, usted, bueno, usted. Porque yo tengo medio correo para hablar. Bueno, Este, ore para despedirnos. Sí, hermano. me hace difícil hablar, pero Señor, es bueno aprender de tus palabras. Y en servicios como este, aprender uno de los otros. Amén. Unos con mucho conocimiento, otros con poco conocimiento. Pero el conocimiento tuyo es el mejor conocimiento. Amén. Cuando venimos y te conocemos, Señor, cómo tú nos cambias. Sí, sí. Nos hace diferentes a los del mundo. Y en medio de las tinieblas somos luz, Señor. Y sabemos que tu don, que es perfecto y que es nos dice que tú eres el creador de todas las cosas, Señor, ese desenvolvimiento del Espíritu Santo que se envuelve en nuestras vidas y nos ayuda para seguir hacia adelante sin desanimarnos, porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos que un día todos, no hay nadie que no deba ya dar cuenta al Señor Jesucristo. Hacer una confesión universal sobre toda rodilla, dice la Biblia, que se olvidará y dirá que Cristo es Dios y que lo confesará. Ahora, gracias por el estudio de la palabra. Aprendimos siempre aprendimos algo en la iglesia, ya sea del más humilde como del más inteligente. Pero
la inteligencia viene de ti y la dirección del Espíritu Santo es tuya. Así que bendice a los hermanos que van a su casa, esta noche cuido y guardan en el camino y danos una noche de paz y tranquilidad y protégenos de las huéspedes malignas que hay allá afuera, malos choferes, gente que están en la calle con malos pensamientos. Tú protégenos, cuídanos y guárdanos. Sí, sí. Y danos paz. Amén. Gracias por todo. En nombre del programa, en nombre del Señor. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Tommy, le puchas ahí, please.